Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:32 AM en toda la República Argentina. 13.1 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Estamos arrancando este programa. 979now.com, nuestra dirección de internet para vernos en todo el mundo. Los canales oficiales de Twitch y de YouTube, @979now. Nos ven por TV en el canal 21.1 de la TDA y en el canal 85 de Flow. Pueden descargarse en nuestra aplicación disponible para Android y para iOS. Y nuestro WhatsApp es 1180 697 9. Saludo ya al equipo. L, Barbie, Euge, Mauro, muy buenos días. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, con optimismo para el día. Optimismo para el día. Exactamente. Prudentemente optimista, como decía Rubén Darío Insúa. Prudentemente optimista. RDI. Exactamente. Rubén Darío Insúa. Bueno, Mauro, ¿cuál es el tema más importante de tu agenda? Una pequeña escalada, si se quiere pequeña, dado la magnitud de lo que fue la guerra en Medio Oriente entre Hezbollah e Israel. Trump intervino directamente y salió a la luz, yo pensé que al principio que era completamente falso, pero salió a la luz aparentemente lo que le habría dicho Trump a Netanyahu y es muy pero muy fuerte. Sí. Yo inicialmente lo vi en medios así más bien alternativos y después cuando lo vi en lo grande me dije, tremendo lo que le dijo, cómo lo trató y cómo Trump intervino para evitar que todo se desmadre, aunque por ahora no se calmó como él pretendía que se calmara. Así que lo vamos a ver después exactamente qué le dijo. What the hell are you doing? Exactamente. ¿Qué carajo estás haciendo? Exacto, entre otras cosas. Entre otras cosas. Lo vapuleó. Exactamente. Euge. Bueno, tuvimos números de recaudación. Por primera vez en 9 meses, la recaudación creció en términos reales, incluso por encima de la inflación. Se dio algo muy puntual que lo vamos a charlar. Siguen mal los aspectos, los impuestos que tienen que ver con la seguridad social, con el IVA, con el consumo y con básicamente el empleo. Así que lo vamos a ahondar un poco. L. Voy a hablar de una nota que salió en la BBC ayer que habla de por qué queremos ser recordados. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano que no bastó con su estadía en el planeta Tierra? Llega un momento en donde se empieza a plantear de ser recordado. Dentro de 3-4 generaciones, ninguno de nosotros va a ser recordado por absolutamente nadie y nuestro paso por la Tierra ya habrá pasado a la historia. ¿Sabés quién dice eso? Es verdad. Marco Aurelio, en su libro Meditaciones. Ah, sí. Todos vamos a morir y nadie se va a acordar de nosotros en algún momento. Claro, va a llegar un momento, o sea, yo tuve a mis bisabuelos hasta los 15 años, pero de los padres de mis bisabuelos, salvo mi mamá, nadie tiene ningún tipo de recuerdo. Claro. Entonces, hay un estudio que sale en esta nota que publicó ayer la BBC, que habla justamente de eso. ¿Por qué el ser humano lucha por ser recordado? Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida. Tranqui, la frase de Luis Caputo ante empresarios brasileños, aseguró que el kirchnerismo no es una opción en la Argentina. ¿Tenemos el audio? Entonces, 3, 2, 1, aire. El kirchnerismo no es una opción en Argentina, no importa lo que pase, no importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en Argentina. ¿Está claro? Yo no vi la película, pero vieron la película esta, El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de en Argentina, lo viejo funciona. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. O sea, eso está claro, así que no hay posibilidad de eso. ¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado, sáquenselo porque no va a estar. Esto es en el IAEF, ¿no? En el Congreso Anual del IAEF. No, está en el evento anual de la Cámara de Brasil. Ok, perfecto. De los en el empresarios IAEF cierra brasileños. Milei. En el IAEF, Perfecto. a la tarde, va a estar primero Caputo, a las 6 Ok. de la tarde y 6:30 está Milei. Perfecto. Sí. Van Y a hablar Milei, Caputo y el canciller Pablo Quirno. también va a estar Rafael Grossi al mediodía. Mirá. Candidato a la ONU. Así Sí. que interesante está. IAEF siempre es el de ejecutivos de finanzas, el Perfecto. evento. Sí. Esto es ante empresarios brasileños.
Y también dijo que la fuerte adquisición de divisas del Banco Central en el mercado cambiario deja atrás el mito de la restricción externa. En un ratito vamos a tener más declaraciones del ministro Luis Caputo. Barbie Arroyo, no me olvido de tu temario. No, por favor, para aclarar, El Eternauta no es una película, es una serie. Y se va a estrenar la segunda temporada el año que viene para viejo Caputo. Funciona Juan. Así es. Exacto. Dicho por César Troncoso, el actor Sí. uruguayo. En este caso, nosotros vamos a hablar del estreno oficial de Sotoboche que sucedió anoche. Mira, y me salió en rima y todo. En la Avenida Corrientes, en el Teatro Nacional, apenas uno cruzaba el obelisco, no se podía transitar la cantidad de gente. Mirá. Nadie quiso quedarse afuera, ni siquiera Araceli González. Que es todo un acontecimiento porque ellos han tenido una muy mala separación, ustedes ya se acuerdan de esta historia, pero ayer plantó bandera y Qué dijo, lindo. aquí sí, un gran gesto de ella y que fue muy celebrado, por supuesto. Y bueno, la comedia ya hablaremos de qué se trata y cómo estuvo. El tiempo, ¿no? El tiempo siempre hace su trabajo. Los hijos, en este caso el hijo que tienen en común también ayuda mucho, ¿no? La familia. Cambras Business Day es el evento en el que Luis Caputo dijo la frase que recién escuchamos, que está organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino-Brasileña, bajo el lema hacia una nueva dinámica de negocios. En ese contexto, Luis Caputo dijo la frase que acabamos de escuchar. Cuti Romero y Nico González se entrenan a la par del grupo. Es muy temprano en Kansas, 8:39 AM. Ayer el seleccionado completó su primer entrenamiento y están ecualizando cargas. Algunos necesitan un poco más de intensidad para ir probando la evolución de la lesión y otros necesitan bajar un poco la exigencia teniendo en cuenta la intensa temporada que han terminado hace muy poco. Ya hay partidos amistosos jugados. Ayer ganó Colombia, Austria con uno menos, expulsado Konrad Leimar, el lateral izquierdo, porque lo usa de lateral izquierdo Ralf Rangnick de Bayern Múnich, juega por la derecha más en el equipo alemán, fue expulsado, pero ganó 1-0 con gol de Marco Arnautovic, el seleccionado austríaco ante Túnez. Austria es el segundo rival del seleccionado. Y ya tenemos la indumentaria del equipo argentino para los partidos de la fase de grupos. Contra Argelia, Sí, el arquero, seguramente Martínez, vestirá de naranja. ok. Camiseta original, pantalón azul marino, navy blue, y medias azules Ah, hasta las medias sabemos todo. del estreno. Y el tercer partido contra Jordania, al igual que el tercer partido de 2022 contra Polonia, se va a usar la camiseta alternativa, la negra. Hoy decían que era histórico que Argentina iba a jugar por primera vez con camiseta negra. No. Ah, No, ya ha jugado. Contra Islandia, el día que Messi erra el penal, se lo ataja el director de cine, el arquero islandés, usó la camiseta negra. ¿Qué fue antecedente? Empate 1-1, Ah, ok. Argentina-Islandia. Y para exorcizar ahora, lo iremos diciendo incluso cuando estemos ya en México y en Estados Unidos, el último triunfo del seleccionado argentino, un estreno, es Brasil 2014. 2-1 ante Bosnia. Gol en contra y el 2-1 de Messi. Empató con Islandia en 2018 y ya sabemos qué pasó contra Arabia Saudita, derrota 1-2. Así que ya son 2 mundiales en los que Argentina no gana el que decían que era el partido más importante del mundial. Bullshit. Queda recontra demostrado que podés perder el primer partido y salir campeón. España en 2010 y el más reciente, Argentina en 2022.
now. 11 menos cuarto en toda la República Argentina. Vamos a saludar a Romy Wiener para que nos pase el primer reporte de tránsito del programa. Romy, buen día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está todo? Buen día, Juan Pablo. Bueno, vienen siendo unas mañanas bastante movidas. Desde ayer y hoy también se da lo mismo. Vos sabés que en estos momentos ya tenemos 15 choques acumulados dentro de Capital Federal. Es un número elevado para la hora en la que estamos contando esto. Además siguen las demoras en Panamericana porque hubo un choque fuerte a la altura del Camino del Buen Aire en mano a General Paz. Se suma ahora otro incidente en la colectora de General Paz, a altura de Superí, esto es en el barrio de Saavedra, mano al Río de la Plata. No están sobre la traza principal, pero genera inconvenientes. Ahí chocaron un auto y una moto y estas demoras se dan sobre la General Paz también entre Saavedra y Núñez en sentido hacia Lugones. Una autopista 25 de mayo bien cargada a la altura del barrio Parque Patricios, también Parque Chacabuco, todo en sentido al centro. La autopista Buenos Aires-La Plata con retrasos en la zona de Sarandí y Wilde hacia el Bajo. En estos momentos, Juan Pablo, están liberados los molinetes de la estación Diagonal Norte de la línea de subte C. Es una medida de fuerza que están llevando adelante los metrodelegados. Ayer habían interrumpido el servicio de la línea C. Hoy hacen una liberación de molinetes, el servicio se presta sin inconvenientes y en relación a esto se espera a las 10 de la mañana una concentración en Diagonal Norte al 700, donde los metrodelegados están reclamando por la reincorporación de una trabajadora. Después el tren Roca, los ramales La Plata y Bosques, Día Quilmes, ambos están con demoras, se debe a una colisión que se dio a la altura del paso a nivel Pellegrini. Así que una mañana bastante movida, vamos a ver cómo sigue. Romy, ¿crece la cantidad de choques por día? ¿Hay una estadística? Sí, crecen los choques por día, están creciendo y eso se nota dentro del ámbito de Capital Federal, sobre todo la cantidad de choques, lo que más se ve son las motos. Los motociclistas son los principales actores. Sí, son los principales actores de los siniestros viales y después vos tenés horarios que son claves en los cuales se da la mayor cantidad de choques, ¿no? Que suele ser generalmente en horas de la noche. El incidente más frecuente es este que te digo, auto y moto, que es el binomio, como le decimos, más conocido, que tienen una estadística que ha elaborado SAME, el 26,34%, o sea, de los tipos de choque que hay, cuando vos tenés auto-moto, el que más se da es la colisión de auto y moto, y el motociclista que queda fuertemente herido, ¿no? Siendo su cuerpo el que resiste todos los impactos. Sí. En mayo del 2026, que recién terminó el mes, SAME atendió 1.462 solicitudes de incidentes de tránsito. Es un número muy importante. Alto, y se atendieron 1.850 pacientes, personas. O sea, de esa cantidad de choques tenés 1.850 personas que requirieron asistencia médica, algunos en el lugar y otros que fueron trasladados a los distintos hospitales de la ciudad, ¿no? Y esto, bueno, marca generalmente un poco con la violencia que se va en la calle. Después, también lo que está creciendo mucho, que es para prestarle atención, son la cantidad de peatones atropellados. Esto ha ido subiendo y está muy relacionado
con todos los elementos de distracción que se usan, por ejemplo los auriculares, ir caminando mirando el celular, Sí. todo ese tipo de conducta hace que crucen las calles o avenidas distraídos y bueno, se dan los impactos, terminan siendo atropellados. Y bueno, es un dato a tener en cuenta. Y también lo otro que es interesante, que ya una vez lo habíamos contado con vos, que empezaron a verse los incidentes de tránsito donde están involucrados los monopatines eléctricos. Mirá. Que eso antes no sucedía. Bueno, como forma parte de la nueva modalidad, ya empieza a haber incidentes de tránsito con ese tipo de vehículo. Así que bueno, sí, van subiendo los incidentes de tránsito, es una constante y muchas personas asistidas, tanto en Capital Federal, que los reportes los aporta SAME, como también choques a nivel nacional. Muchas gracias, Romy. Nos reencontramos en un rato. Un abrazo. Un chau, abrazo. 11-10 en toda la República Argentina. Temperatura 13.1 en esta parte de nuestro hermoso país. ¿Cómo va a estar el tiempo, querido Ezequiel Marcusi? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo, equipo? Bueno, yo les voy a contar que hoy va a ser un día promedio de junio, porque las máximas promedio rondan los 16 grados este mes en la ciudad de Buenos Aires, así que se va a comportar como un día promedio. Y sin precipitaciones, cielo mayormente cubierto. Eso sí, mañana y hasta el viernes esperamos ascenso de temperaturas, ¿eh? El viernes particularmente sería el día más cálido de la semana, con una máxima que puede llegar hasta tocar los 20 grados. Así que Mirá. bastante calorcito para el día viernes. El fin de semana, por ahora, aparece la chance de precipitaciones, ¿eh? Y antes que eso, bueno, habrá seguramente algún tipo de alerta para lo que es provincia de Buenos Aires, no la ciudad y alrededores, sino provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa, porque el jueves se prevén lluvias y tormentas fuertes. Muchas gracias. Un abrazo, Ezequiel. Hasta luego. Faltan 9 para las 11. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Mauro Embe, primer tema internacional aquí en el programa. Dijimos que hubo una pequeña escalada, si se quiere, a comparación de lo que vino en la guerra, pero sí importante para lo que se venía viendo en los últimos días, porque Netanyahu había ordenado ataques a Hezbollah en el sur de Beirut, la capital libanesa, cosa que es un avance bastante más significativo, y las Fuerzas de Defensa de Israel habían emitido órdenes de evacuación para la población civil al sur de la capital libanesa. Frente a esta situación, Irán amenazó a Israel con atacar a Israel justamente si este atacaba a Beirut, y también anunció que se retiraba de las negociaciones con Estados Unidos por considerar que había sido violado el cese al fuego, ¿no? Algo que ya vimos, no es la primera vez que pasa. ¿Quién intervino en toda esta situación? Donald Trump. Donald Trump incluso lo comunicó en su propia red social Truth, tuvo una comunicación con Netanyahu y también indirectamente con Hezbollah para evitar justamente una escalada en el Líbano y volver a sentar a las partes a las negociaciones con un memorándum que él mismo modificó y que habría sido reenviado nuevamente a Teherán. ¿Qué es lo que le dijo supuestamente a Netanyahu? Que esto llamó la atención, lo publicó la cadena Axios y después lo empezaron a replicar otros medios. Le dijo lo siguiente: estás completamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el trasero. Todo el mundo te odia y todo el mundo odia a Israel por esto, ¿no? Por culpa de esto. Un reproche muy, pero muy fuerte entre dos supuestos aliados, ¿no? Que fue una conversación que se filtró, porque no creo que haya sido la primera vez que Trump dice esto a Netanyahu, pero sí que se filtró. Justamente ese fue el problema. Me causa gracia él. Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro de Israel. Bueno, recontra recagó a pedos y conversación productiva. Bueno, productiva parece que fue, aunque más o menos, ¿no? Fue más o menos productiva porque, como siempre decimos, cualquier acuerdo de cese al fuego en Medio Oriente, siempre las partes intentan disparar el último misil para tener, digamos, la última palabra. Hezbollah disparó, el grupo terrorista Hezbollah disparó contra Israel. Israel también respondió, y hoy el cese al fuego que anunció Trump y que supuestamente sigue las negociaciones con Irán está prácticamente igual, ¿no? A como estaba ayer, aunque Israel no atacó Beirut y Hezbollah atacó el norte de Israel en otra cosa, como que se mantiene por donde estaba. Hay que recordar también que las tropas israelíes ya avanzaron sobre el río Litani, ¿no? Que era el límite geográfico que se ponían, y ya avanzaron más allá de allí, y que la campaña en Líbano continúa y que puede llegar a, lamentablemente, a ser mucho más violenta en las próximas semanas. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de todo esto, ¿no? Porque hablamos de la cuestión de la guerra, hablamos de la cuestión del acuerdo, y un tema que no tocamos hace bastante es cómo viene la producción petrolera de Irán, sobre todo por la cuestión del almacenamiento. ¿Se acuerdan que acá ya habíamos traído el tema de que Irán no tiene espacio para almacenar absolutamente todo el petróleo que extrae si es que no lo exporta o lo utiliza, que es la otra opción?
y que tampoco puede frenar la extracción de petróleo, porque frenarla implicaría daños no solo para el pozo petrolero, sino también para toda la industria de extracción de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Irán según algunos informes de inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? que hacen varios sitios? Dice lo siguiente: Irán continúa extrayendo petróleo, aunque a menor escala, justamente para no dañar demasiado las máquinas. ¿Y cómo usa este espacio de almacenamiento? Usa cualquier cosa. Desde depósitos viejos hasta barcos que están bloqueados por los Estados Unidos en los puertos iraníes, los están cargando para decir, bueno, estamos depositando el petróleo y no se nos está acumulando en lugares donde ya rebalsaría directamente. Y otra cosa que está haciendo, que es muy interesante, es cambiar el petróleo por el gas. ¿Por qué? Usualmente Irán tiene producción petrolífera y gasífera muy pero muy importante, y usualmente utiliza el gas para almacenar al mercado interno, y ahora está haciendo exactamente lo contrario. Usa petróleo, quema petróleo para la calefacción o para la utilización de gas dentro de Irán, lo mismo que para la generación eléctrica, y lo está exportando a aquello que puede por tren a China, que si bien es ineficiente, lo hace para justamente seguir exportando y no quedarse sin eso. ¿Y dónde está exportando el gas que le queda libre? A Turquía, a Irak y Armenia. No se habla mucho. Armenia es un país aliado de Irán, sobre todo a nivel energético, a nivel político, si se quiere. Gran parte de los iraníes que se están escapando por la guerra están yendo hacia Armenia, no tienen frontera entre ambos. Incluso la terminación de apellidos iraníes es la misma que apellidos armenios. Hay muchos. Bueno, por ejemplo, el ex ministro de Relaciones Exteriores que murió en el accidente aéreo, helicóptero con Ebrahim Raisi, el expresidente, era Abdollahian de apellido. Bueno, Eskandarian fue jugador de la selección iraní en 1978, mundial disputado en la Argentina, y su hijo terminó jugando en Estados Unidos, en las selecciones también. Iraní, con la terminación que nosotros conocemos de los armenios. Como Nalbandian, digamos, claro, ¿no? Entre otros tantos. Sí, efectivamente sí, tiene muchísimo vínculo, sobre todo en la región de la frontera, y un Irán, de nuevo, que está exportando gas, que gana divisas con eso, aunque esto no es sustentable en el largo plazo, ni el almacenamiento de petróleo con los depósitos llenos, ni la exportación de gas. Por lo tanto, en algún momento Irán va a tener que ceder frente a Estados Unidos por una cuestión estratégica. Ahora, ¿cuánto puede esperar Estados Unidos con el Mundial, con las elecciones de medio término el 3 de noviembre? Esa es la gran incógnita, porque hoy yo creo que el principal escollo para las negociaciones no es solo lo que Trump modifica, el acuerdo de memorándum, que supuestamente ya estaba completamente redactado, sino también lo que pasa en Líbano entre Hezbollah e Israel. Y el gobierno libanés, como dijimos el día de ayer, no puede hacer absolutamente nada. Es completamente impotente ante esta situación, ¿no? Me gustó el punto de vista que aporta Aaron McLean en The Free Press. La pregunta es por qué están estancadas las negociaciones con Irán. Y él dice, no dejan de prometer que están a punto de llegar a un acuerdo, pero cada uno exige cosas que el otro no está dispuesto a acceder. Bueno, eso pensaba ayer. Yo me acuerdo, estaba caminando y pensaba, ¿cuándo? Digo, en las negociaciones uno, si no cede, no se da la negociación. No hay chance. Y si no cede Irán y no cede Estados Unidos, no hay, bueno, Donald Trump en este caso, no hay ningún tipo de posibilidad de llegar a buen puerto, claro, y que no vuelva a la guerra. No hay chance. Esto va a quedar completamente bloqueado hasta que uno ceda. La pregunta es quién. McLean menciona la obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, porque el acuerdo nunca llega. Irán tiene el control del estrecho de Hormuz, sí, no lo quiere devolver. Estados Unidos dice, no, quiero volver al status quo en esta vía marítima estratégica. Irán quiere reconstruir su programa nuclear, hoy devastado. Acepta, o parece dispuesto a aceptar, algunas restricciones temporales a cambio de plata. Del descongelamiento de activos. Exactamente. Esto es lo mismo que lo que pasó con el acuerdo con Obama. Y Trump dice, yo no puedo aprobar un acuerdo como el de Obama en 2015. O peor que el de Obama, incluso. Además, los republicanos del Senado le van a decir, pero escúchame, estás llegando a un acuerdo igual o peor que el de Obama. Y le bancaron todas en el Senado. Está sujeto a revisión del Congreso. También quiere Trump que el uranio enriquecido de Irán, altamente enriquecido, lo saquen del país o neutralizado bajo supervisión internacional. Los iraníes dicen, yo no voy a aceptar esto de ninguna manera. Ya no son tema de conversación ni el programa de misiles y el apoyo a grupos terroristas. No, eso quedó completamente atrás desde el inicio de las conversaciones directamente. Pero Trump dijo que la destrucción de ambos eran objetivos de guerra al comienzo del conflicto. Y el cambio de régimen ni hablar, ¿no? Exactamente. Eso ya ni se menciona. Ayer los iraníes exigen otra vez que el alto el fuego se extienda, como bien planteabas, al conflicto de Israel con Hezbollah en el Líbano.
y sugirieron que las negociaciones más amplias se van a detener si Trump no pone freno a Israel. Y ahí viene la conversación entre Trump y Netanyahu. ¿Qué carajo estás haciendo? Y que se filtró, ¿no? Y no sé si no fue a propósito también la filtración. Puede haber sido diciendo, bueno, te humillo, y no lo dice Trump, porque Trump no habló de hecho, no hizo conferencia de prensa después de todo 1 esto. más 1, 2, Claro. ¿no? Bueno, no hay, me parece hoy, chance concreta de un acuerdo. El anuncio de alto el fuego de Trump fue el 7 de abril, cuando dijo Irán accedió a abrir el estrecho de Hormuz a cambio de la suspensión de las hostilidades. Pero Irán no abrió el estrecho. No, y bueno, Estados Unidos no terminó el bloqueo tampoco, que uno estima, bueno, si Irán abre el estrecho, Estados Unidos termina el bloqueo. Hoy está en un estancamiento que, de nuevo, como ya dijimos, incluso desde el inicio del conflicto, el mundo se tiene que acostumbrar, porque si no dan el brazo a torcer ninguno de los dos, yo creo que Trump tiene mucho más que perder que Irán en este caso, ¿no? El tema es el tiempo. ¿A quién favorece el paso del tiempo con este status quo? Yo creo que a Estados Unidos. A Estados Unidos le favorece el paso del tiempo por esta cuestión de Irán de no poder, en términos hoy, ¿no? De no poder almacenar más petróleo y que está llegando, bueno, una oficial de la economía ahora, desde el punto de vista estadounidense, lo afecta por las elecciones. Ahora, ¿qué tanto le importan a Trump las elecciones? Es otra pregunta. Él ha dicho ya en reiteradas ocasiones, no me importa, no sé si no le importa absolutamente nada, pero creo que como no es, él es muy personalista y no es tan personal esta cuestión, más allá de tener yo creo que a Argentina le importa más las elecciones de medio término que a Trump incluso, ¿no? Sí. Por cómo puede impactar Sí. en la ayuda económica estadounidense que el propio Trump. Entonces, bueno, Trump puede esperar. Me gustó el cierre del artículo. Movimiento sin acción, actividad sin resultados. Ninguna de las partes está dispuesta a rendirse ante la otra en la mesa de negociaciones. Y ninguna parece ansiosa por retomar el combate a gran escala. Pero el tiempo no puede estar del lado de todos. Por eso te preguntaba. Yo creo que, por eso, Irán creo que no tiene tanto tiempo. En el caso de Trump, sacando la parte electoral, que es muy importante también, Estados Unidos puede bancar más tiempo. Hay que ver el mundo si puede, y justamente qué tanto impacta y la presión del Partido Republicano para las elecciones del 3 de noviembre. 11 y 1 minuto en toda la República Argentina.
Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Este jueves, Now, en vivo desde Idea Management 2026. El evento donde los futuros líderes de Argentina se inspiran, conectan y se actualizan sobre tendencias de innovación, management y liderazgo. No somos nadie y Coworker, programas especiales en vivo desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Idea Management 2026. Now, 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Si sos cliente sorpresa Santander, este 24 y 25 de mayo vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso banco a Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escuchá. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now, 97.9. Tu nueva radio. Primera ronda informativa aquí en No Somos Nadie. Euge, te toca a vos empezar hoy. Bueno, tuvimos 2 salidas del Ministerio de Economía en menos de 24 horas. Primero, José García Hamilton, que era el secretario legal y técnico del ministro de Economía, Luis Caputo, que se va por motus propio, digamos, por cuestiones personales. Dice José García Hamilton que había anunciado hacía un mes su salida, que plantearon la transición y en su lugar ahora va a asumir Juan Ignacio Estampalija, se llama, el nuevo, sí, que hasta ahora es subprocurador del Tesoro de la Nación. Y ayer también se dio... Hablamos con Estampalija porque fue clave en la gestión argentina para el fallo YPF en Estados Unidos. Así Conversamos con él aquí en el programa. Bueno, ahora va a ser el secretario legal y técnico de Caputo, le va a cuidar la firma, digamos, en los decretos y en las medidas que se tomen. Y al mismo tiempo, ayer también presentó su renuncia Marcelo Lamboglia, que era el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el ENRG, que es un organismo creado por el gobierno en el que se unificaron el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, y el ENARGAS también. Hace un mes había sido creado, con lo cual el puesto también era cercano, era hace un mes. Bueno, renuncia, se dice sobre todo que sale después de que haya una brecha en términos salariales de el ENARGAS, que ganaban un 30% más que en el ENRE. Ahí hubo alguna presión interna y sale. Su reemplazo temporario ahora es el vicepresidente del directorio, que es Vicente Serra, y ahora se abrió un concurso para buscar el reemplazo del presidente. O sea, se creó un ente nuevo que quedó acéfalo en menos de un mes. Y hay una estadística que hizo el politólogo Pablo Salinas, que es que desde que asumió Javier Milei se fueron 258 funcionarios. Una salida cada 3 días y medio, y el 36% de este éxodo se explica desde el Ministerio de Economía.
¿Qué estuvo pasando en el medio? Desde el inicio del gobierno de Javier Milei estuvieron congelados los salarios de funcionarios, de ministros, de secretarios, y recién se actualizaron a principios de este año, de 2026. Entonces hay muchos que esto no se dice mucho, pero sí hay muchos que deciden por razones personales dar un paso al costado o dedicarse a sus empresas o demás, porque los salarios en el sector público no bajísimos. rinden. Están entre 3-4 millones de pesos un ministro y menos un secretario. Entonces, bueno, ahí es cuando se da esa diferencia. 258 funcionarios se fueron desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Muchas gracias, Euge. L. Tenemos que hablar de una nueva audiencia por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Hoy termina la primera fase de la estrategia de los fiscales, que habían dividido la acusación en 3 etapas diferentes. La primera tenía que ver con el historial clínico de Maradona y sus antecedentes de salud, su muerte y su autopsia, que hoy terminan de declarar los testigos: Rodolfo Benvenuti, médico que supervisó la cirugía de Maradona; Germán Dornelli, directivo del Sanatorio de Olivos; y también Enrique Barrio, que es un administrativo de la empresa que dio el servicio de cuidados domiciliarios a la prepaga. Con este cierre de la primera fase de la estrategia de la Fiscalía, se inicia la segunda parte, que se centrará en la Casa de Tigre, donde el 10 pasó sus últimos días. En esta parte van a declarar quienes estuvieron con Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 y esclarecerán cómo estuvo Diego Armando Maradona en esos últimos días antes de su muerte. Me gustó mucho lo que dijo Marcelo Bielsa con relación al entusiasmo por la Copa del Mundo. Bielsa ya ha estado en mundiales: Argentina en Corea-Japón 2002, Chile en Sudáfrica 2010 y ahora lo que será su tercera selección sudamericana, Uruguay en 2026. Bielsa empezó su recorrido como entrenador de primera división en 1990. Bielsa tiene 70 años y era muy joven cuando empezó, cuando de la cuarta exitosa de Newell's lo llevaron a la primera y en su primera temporada se consagró campeón. Ganó la Apertura 90 y después en la final contra el Boca de Oscar Washington Tabárez se consagró campeón con Newell's de la temporada 90-91. Se van a cumplir 35 años de ese primer título de Bielsa, que después fue campeón en el 92 con Newell's, el Clausura, final de Copa Libertadores, campeón olímpico con el seleccionado argentino en 2004 y también campeón del Championship de la segunda categoría con Leeds United. Pero conserva ese espíritu amateur que lo hace admirable. Hace poco escuché una frase de Fernando Niembro con la cual coincido plenamente, que en realidad tiene que ver con algo que en su momento le planteó Simeone. Bielsa es probablemente el mejor entrenador de futbolistas y el 98-99% de los jugadores que han pasado por Bielsa como conductor de un seleccionado o de club, obviamente hay algunos que no, Arturo Vidal, José Luis Calderón en las excepciones, pero todos dicen que su vínculo con Bielsa modificó su carrera, influyó decisivamente en cómo afrontaban el resto de su vida deportiva después de haber sido dirigidos por Marcelo Bielsa. Y esto dice el seleccionador uruguayo con relación al entusiasmo o al no entusiasmo por el Mundial. La ilusión que tengo es máxima. Imagínese lo que significa una Copa del Mundo. Yo creo que si yo fuera espectador, como enamorado del fútbol, como hincha, no como analista, sino como hincha, estaría felicísimo de poder vivir un mundial. Por lo cual yo escucho mucho que no hay ningún entusiasmo de cara al mundial. No, lo escucho aquí, lo escucho en Argentina y me cuesta creer que un pueblo como el uruguayo, que está tan enamorado de su selección y a su vez que es tan futbolero, dudo de que no vean el mundial con ilusión y con expectativa y con placer. Y yo siento las tres cosas, pero claro, con el peso de la responsabilidad de asumir lo que significa la ilusión de la gente. Les recomiendo, para terminar el capítulo de entrenadores en esta ronda informativa, el método Scaloni por Flow. Sí, la serie, claro, sin duda. Es
muy buena, muy interesante, está muy bien hecha y tiene algunos testimonios extraordinarios. Hay uno sobre la charla técnica que dio Scaloni antes de la final con Francia, en la que hay un detalle táctico muy influyente, la inclusión de Di María por la izquierda, siempre había jugado por la derecha, y le hizo estragos al pobre Koundé y a toda la última línea de Francia, pero después pasaron cosas, presten atención. Charla, Scaloni ahí. Dibu Martínez. 20 sillas allá, nosotros mirando allá a Scaloni, estaba hablando, pone, bueno, va a jugar el equipo así, qué sé yo, digo, Fideo por izquierda, le vas a hacer un quilombo tremendo por la izquierda, el partido está ahí, dijo, encaralo todos los tiros, qué sé yo, Koundé, lo vas a matar, qué sé yo, viste, una boludez, 2 minutos estaba hablando. Bueno, qué sé yo, empiezo a llorar. No te mandaste el video. Empieza a llorar, y dice, bueno, quiero decirle, llorar, y cuando quería hablar, peor. Cuando habla medio que Messi. No puedo. Pablo, la voz. Yo tampoco. Y después no sé si a mí no terminó diciendo algo. Y le dice a Walter, Walter, habla vos. Y Walter dice, yo arrancó y Walter Samuel se lo cargó, ahora viene la Llorona, no sé qué, y esa vez nos vino a todo, podíamos hablar. Y empieza Mati Mana, lo manda Mati Mana a hablar, y Mati Mana, bueno, queremos estar todos orgullosos. Peor, re nervioso, era peor que Scaloni. Creo que fue la peor charla técnica del mundo, sí. Fue una charla técnica a su manera. Transmitió seguramente lo que él quería. A veces no hace falta decir mucho para que nosotros lo entendamos. Qué lindo recuerdo. Hermoso eso. Precioso. Habla de lo que es Scaloni, me parece. Sí, también. sí, no, pero Pablo, Messi claro, imitándolo. Aymar también, ¿no? Messi imitándolo a Scaloni. Habla vos, Pablo. Pablo es Aymar. Va Walter Samuel, que admite que era imposible. Y el último, Matías Mana, es integrante del cuerpo técnico del seleccionado, uno de los analistas, pero forma parte del staff y opina y es muy valorado por el resto. Nadie podía hablar. Y la última frase de Paul es una charla técnica acorde a una final del mundo para una selección latina, pasional, emocional, que hacía 36 años no era campeona del mundo. Y así fue. El método Scaloni por Flow, véanlo. 3 episodios, o sea que podés maratonearlo. Sí, está bueno. Y van a encontrar, entre otras cosas, esta perla. Mauro Embe. Bien, hubo un ataque masivo de Rusia sobre Ucrania con misiles hipersónicos y drones hacia la ciudad de Dnipro, Kiev y Kharkov, dejando 18 muertos y al menos 18 muertos y más de 100 heridos. Recordemos ya, es increíble cómo estamos hablando de que cada día hay un ataque, ya sea ucraniano o ruso, cada vez más fuerte. Y Zelensky justamente está presionando a los Estados Unidos de América para el envío de sistemas antimisiles Patriot, ¿no? Que son de los sistemas más tradicionales y conocidos de los Estados Unidos, y que necesita justamente la firma de Donald Trump personalmente para eso, y no lo está consiguiendo. Lo mismo con un acuerdo potencial con la Unión Europea en materia de drones, donde si bien ya el componente prorruso en la Unión Europea, que era Víctor Orbán, no está más, Peter Magyar, si bien no es Orbán, también le está poniendo ciertos límites y dice, bueno, si solucionamos la cuestión de la minoría étnica húngara, que hay alrededor de 200.000 étnicamente húngaros en Ucrania, yo te habilito el acuerdo. No es como que ahora está negociando, con Orbán no había ningún tipo de negociación, así que veremos qué se le da al presidente ucraniano. Un análisis simplemente para lo que estamos viendo que me interesó muchísimo y que creo que tiene un punto. Si Rusia está atacando mucho más fuerte, es que se siente mucho más inseguro en el campo de batalla a nivel territorial. Esto es muy común, ¿no? Sobre todo con Rusia, ¿no? Cuando se sentía invadida por la Unión Europea y demás, ahí fue cuando hizo el ataque sobre Ucrania. Rusia, cuando se siente más presionada, aumenta los ataques y debe ser una demostración quizás de que quiere tener una mejor posición en la mesa de negociaciones, pero que podría estar debilitándose en el plano militar más general. Barbie Arroyo. Esta noche se entregan los premios Sur, que son los premios de la Academia de Cine, el equivalente al Oscar, nuestro, modesto. Allí será en el Teatro Alvear, allí en Corrientes y Montevideo, desde las 7 de la tarde. Atención quienes circulen, porque estará también un poco cerrada la circulación vehicular, ya que ahí se extenderá la alfombra roja.
Son 22 categorías de premios, entre ellas, bueno, las películas, las más nominadas está como Belén, La mujer de la fila, también se entregará un premio de mejor película iberoamericana y se van a rendir homenajes. Uno de ellos, que todavía no ha sido mencionado, lo tienen así como ocultos los integrantes de la Academia, es a Lucrecia Martel, la directora de cine salteña, de La Ciénaga y tantas obras, que estará allí recibiendo un premio, un galardón por la trayectoria que está realizando. Desde las 20 la transmisión se puede ver por TNT y HBO Max, así que quienes quieran seguirla por ahí, y si no también acercarse a la Avenida Corrientes, si bien el ingreso a la sala del Teatro Alvear es con invitación, pero por lo menos, bueno, ve a la gente del cine que está allí con sus galas. Muchas gracias. Ha pasado la ronda informativa, son las 11:20 en toda la República Argentina. Mete un cambio con Ford Taraborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 km 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios, ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida del 15 de mayo de 2026 al 18 de julio de 2026. Octavo Stop toma usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima Q 30-7091-3308-6. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now.
Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. Zurich presenta la actualidad económica. Eugemucio, hay una buena noticia vinculada con la recaudación en términos reales. Sí. En mayo cortó la racha de caída de la recaudación, que fue una racha larga de 9 meses de caída. Lo que podemos decir es creció en términos reales, aunque los motivos que la siguen impulsando para abajo siguen siendo los mismos, ¿no? La caída del consumo y la caída del empleo también. A ver, abril había sido de 3,8% la caída real, ahora tuvimos un aumento nominal del 35,6% y un aumento real del 1,7%. Estos son cálculos de IARAF, del Instituto Argentino de Recaudación Fiscal. Ahora, Sí. Perdona a Nadine Algarañaz que estoy diciendo mal su consultora. A Nadine siempre lo asociamos como el señor IARAF. Total. Nadine Algarañaz, sí. Bueno. La persona que más sabe de Sí. cuestiones impositivas, una referencia. Total. Bueno, ¿qué pasó en mayo? Hubo un factor estacional que impulsó a los ingresos para arriba, que fue el vencimiento de las declaraciones juradas de ganancias del ejercicio 2025. Vencieron todas juntas, las empresas presentaron esas declaraciones juradas y pagaron sus impuestos. Tuvieron un 26% de aumento real ese impuesto, pensando también que es el segundo pilar del sistema tributario, es decir, es muy importante en términos de cuánto peso tiene en la recaudación este impuesto, aunque fue bienes personales el que dio la nota y creció un 46,6% en términos reales. También vinculado esto, impuestos al patrimonio, es decir, pasaron cosas extraordinarias, estacionales, esperadas para mayo, que tiraron la recaudación para arriba. Lo que sí sucedió es que tanto el IVA neto en conjunto cayó un 8,1% interanual en mayo, los derechos de importación también cayeron un 21,1% en mayo, y esto te da la pauta de que hay una actividad y un consumo que sigue rezagado. Y digo actividad porque en derechos de importación lo que pasó particularmente también es que hubo una caída de la base imponible, es decir, la cantidad de física de bienes importados. Y esto, por un lado, buenísimo para la producción nacional, Claro. pero malo en términos de que nuestra producción nacional es súper dependiente de los bienes intermedios, ¿no? De los insumos para llegar a un bien final. Exportamos materia prima, dependemos de esos insumos, y los bienes finales que tenemos, la gran mayoría son para el consumo interno. Hay una parte que se exporta, lo deseable es que sea más, ¿no? Por eso siempre te pregunto, cuando viene la balanza comercial, ¿cuánto de importación de bienes de capital Claro. o de piezas vinculadas con bienes de capital tenemos? Claro, que es lo que amplía la capacidad instalada, ¿no? Que es esto de repente las máquinas andando. Claro. Y que te da también algún tipo de indicio de inversión. Después, seguridad social también caída, 4,6% interanual. Acá tenés una caída del salario real y del empleo formal, muy importante, de la seguridad social. Entonces también ahí tenés que las razones de la caída de la recaudación, o que el gobierno tiene que empezar a pensar mejor en los ingresos, están dadas, está todavía dadas esas razones, y sobre todo porque en los 5 meses acumulados del año en el que se hizo esta estadística, la caída real interanual sigue siendo del 4,9% real. Y acá algo importante, el gobierno nacional tiene una caída del 6,1% en estos meses, y provincias y Ciudad de Buenos Aires, que son los impuestos coparticipables, los que se reparten a las provincias, también tienen una caída del 2,4% real.
Por eso lo escuchamos a Caputo últimamente, y es algo también que le dijo el Fondo Monetario Internacional, decir que para el ajuste, para sostener el superávit fiscal que ostenta el gobierno, tanto en términos primarios como financieros, que es después de pagar la deuda, ya no es tan... no es posible pasar la motosierra como se pasaba antes. Tiene que ampliar la base y hacer crecer la recaudación. Claro, ahí el objetivo o la dinámica que prevé el gobierno es que sea el relajamiento de las tasas de interés lo que promocione la actividad económica en los próximos meses. Algo que no es tan inmediato, algo que hay que ver la capacidad de endeudarse de las pymes, sobre todo, y de las empresas en general, pero la gran mayoría del entramado productivo en Argentina es pyme, siendo que ya tuvieron que endeudarse a tasas muy altas e incluso reducir algunas de ellas personal para poder sostenerse con estos niveles de actividad rezagados, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cuáles son los planes de gobierno en este sentido. Hay intenciones de una reforma tributaria, al menos plasmados en esta ida y vuelta que tuvo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para fin de año. Para eso piensan convocar a las provincias. Hay que ver cómo le funciona, ¿no? En ese sentido. Provincias después de 2 años tuvieron un ajuste muy grande y que hay muchas que en la mesa de la negociación no están de la mejor forma para sentarse con el gobierno, no les cae muy bien. Pero bueno, veremos si efectivamente lo cumple y si hay algún tipo de salto en la recaudación que sea prometedor más allá de un factor estacional. Muchas gracias, Eugemusio. Bienvenidos a Club Zurich, un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solamente en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen.
11:35. Ayer, en 90 minutos, el programa que tiene Sebastián Viñolo y todo su equipo en ESPN, estuvo Stefano Di Carlo, el presidente de River. River ha tenido un semestre bastante especial. En febrero se fue Gallardo, con todo lo que significa para River ese final de ciclo, el segundo, de un entrenador que reescribió la historia del club con ese primer ciclo que duró 8 años y medio entre junio de 2014 y noviembre de 2022. Por malos resultados, con rendimientos muy bajos, individuales y colectivos, y un plantel mal confeccionado, en el cual Gallardo tuvo una preponderancia muy marcada. No era solamente un entrenador, sino prácticamente un manager, un CEO del fútbol profesional, con injerencia también en el fútbol formativo. Llega Coudet, hereda el plantel, algunos jugadores responden mejor, el equipo gana partidos en los últimos minutos, hay una búsqueda ahí, una insistencia hasta el final, cambia la energía. River se había acostumbrado a perder en el último tramo del ciclo Gallardo, que renuncia tras una derrota con Vélez y se despide en una victoria contra Banfield. Y River de golpe termina el semestre como subcampeón de la Apertura, en una final que se le escapa en los últimos 3 minutos, y gana su grupo en la Copa Sudamericana y es el único de los 6 argentinos que arrancaron la Sudamericana que pasa directo a octavos. Vos me decís, finalista de un torneo que lo pierde tras estar 2 veces en ventaja, con todo lo que eso significa, ante Belgrano de Córdoba, y ganador de grupo, en el balance no es un mal resultado. Pero Di Carlo, para empezar, dice, Coudet hizo lo que pudo con lo que tenía, haciendo, digamos, una crítica o autocrítica, porque Di Carlo es presidente desde final del año pasado y su primera medida fue anunciar un nuevo contrato con Gallardo. Yo creo que es más autocrítica a lo que es una confección del plantel que, más allá de los resultados, va a ser redefinido. Es un semestre, la verdad, relativo en un punto a la hora de evaluarlo, porque por un lado, por supuesto, si a uno como hincha de River, digo a mí o a cualquier hincha de River lo hubieran agarrado en febrero, el momento que sale el técnico más importante de la historia del club, en una situación como la que estábamos, compleja, en la que todos teníamos una angustia al nivel que casi parecía que River no iba a poder volver a ganar, no un título, sino un partido. Si en ese contexto a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho, che, al final de este semestre, yendo a buscar a un técnico, vamos a estar en una final y ser los segundos mejores clasificados y, por supuesto, primer clasificado en el grupo en Sudamericana, cualquiera le hubiera dado la mano a quien fuere como potencial técnico de River. Y bueno, hasta acá nos ha traído Coudet con enorme mérito, que ha hecho lo que pudo con lo que tuvo hasta acá, y por eso el balance es correcto, pero mediocre para lo que es River y para el lugar donde River tiene que estar y con la necesidad que River tiene de ganar títulos. No es habitual que un presidente hable así. Tendrá que ver con la edad, también con la manera de comunicar, pero fue más allá. Porque habla de hasta 15 bajas. Está claro que el plantel de River necesita una corrección estructural. No es un +2, -2. También es cierto que hubo otros mercados de pases con mucho movimiento en los que la calidad fue bajando. Y River, si uno mira el plantel, hoy tiene mucha apuesta, mucho juvenil surgido de su vivero, jugadores caros y costosos, pero no productivos, que le generan un gasto corriente muy alto, con un River que hoy no tiene un Julián Álvarez para vender. Si uno toma en cuenta la dinámica de River de los últimos años, entre 2022 y 2026, Julián Álvarez, Enzo Fernández, con la plusvalía que significó el paso de Enzo de Benfica a Chelsea, Beltrán,
Lucas Beltrán, el delantero. Mastantuono, cláusula de rescisión. Echeverry. Algunas operaciones que no tienen que ver con productos surgidos del club, como la de Pablo Solari, Ezequiel Barco. River vendió bien. El tema es que hoy parte del dinero invertido fue hecho para contrataciones Castaño, antes Villagra, Matías Galarza, que va a jugar el Mundial con Paraguay, ahora en Atlanta United, futbolistas que no funcionaron y que tienen un costo alto en términos de lo que se gastó para contratarlos y de lo que se les paga mensualmente. Y también es inusual esta declaración que vamos a escuchar de Di Carlo respecto de la agresividad en el próximo mercado de pases, en el que ya anunció la llegada de Nicolás Otamendi. Nosotros vamos a ser muy agresivos en este mercado de pases, tanto en ingresos de jugadores, en incorporaciones como en salidas. Yo he instruido al director deportivo, luego de varias conversaciones en las que analizamos todo, y conversaciones que ya llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas incluso previo a la final, en la mesa de trabajo que tenemos con Enzo, con el director deportivo y con la incumbencia lógica y natural del entrenador. Hemos decidido conjuntamente todos que van a salir en torno a 15 jugadores y he instruido al director deportivo para que empiece este proceso desde hoy y se va a tener que ocurrir muy rápido. Que un presidente hable de 15 bajas, yo no recuerdo. Puede haber uno que bajo emoción violenta diga que se vayan todos, son horribles, sobre todo en clubes, si querés, de categorías inferiores. Habla de una instrucción al director deportivo, que es Pablo Longoria, el español, que fue presidente del Olympique de Marsella y tuvo un largo recorrido por el fútbol europeo. Por supuesto que los jugadores pueden recibir ese mensaje y tomárselo personal, dependiendo de la situación que atraviesen en el plantel, pero por otro lado, es un mensaje para los otros dirigentes. Porque anunciar salidas es por lo menos conceder que quizás no recuperen la inversión o tengan que negociar por un valor más bajo. Y no está mal. Va contra o va en paralelo con la falacia del costo hundido. Si vos a un futbolista cuyo valor de mercado ha bajado por las malas actuaciones, pero que a vos te representa un costo en términos de gasto corriente por el sueldo que le pagás, viene un club y te ofrece menos, bueno, da la sensación de que River, en su objetivo de depurar el plantel, va a aceptar ese costo inferior que yo, siendo presidente o director deportivo, cuando escucho al presidente de River diciendo va a haber 15 salidas y yo busco a un jugador que sé que va a salir, que sé que no lo tienen en cuenta, y probablemente en lugar de 2, que sea el valor de mercado, le ofrezca 1. Total, sé que se tiene que desprender o se quiere desprender de ese futbolista. Quizás no a cualquier precio. Y entiendo que para la depuración del plantel, para River, para el presidente, para el director deportivo, va a ser importante este trade-off entre lo que yo necesito liberar, o para potenciar juveniles, o también para hacer caja, no solo para recibir fichas, sino dejar de pagar ese sueldo. Y no deja de ser River, un equipo que ha sido habitualmente más comprador que vendedor, y cuando vendía Enzo, Julián, Beltrán, Mastantuono, Echeverry. Acá son 15 salidas, algunas a préstamo, es cierto, pero deberá negociar condiciones respecto de quién paga el sueldo. Y sobre todo, también deberá convivir con futbolistas cuyo salario es mucho más alto y saben que ningún club les va a pagar por mes lo que les paga River. Bueno, Boca tiene un montón de futbolistas cómodamente apoltronados, sin la chance de salida, porque nadie les puede pagar y nadie les va a pagar el salario que ganan en Boca o en River. Y hay algunos que dicen prefiero no jugar.
No son muchos, pero los hay. Pero me llamó la atención la franqueza de dedicarlo con este mensaje de, y sí, probablemente a algunos jugadores les baje el precio y los tengamos que negociar por un número menor, porque el objetivo es depurar un plantel con hipertrofia, tiene demasiados jugadores, pero necesario el ajuste en términos de calidad. Otamendi va en esa dirección más allá de sus 38 años. Es un jugador que te refuerza el plantel y además es un liderazgo que se va a notar también en el vestuario. Pero bueno, mientras nos ponemos en foco mundial, el presidente de River anunció el rumbo a seguir en este mercado de pases. 11:46. Now. (12:10) en toda la República Argentina. 14.3 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires.
Sotoboche, by Sí. Barbie Arroyo. Así es, anoche en el Teatro Nacional se llevó a cabo la función para invitados y prensa de esta obra que comenzó hace apenas un par de semanas y que va de jueves a domingo, los sábados con 2 funciones, a las 20 y a las 23. 4 protagonistas. ¿23? Sí, hay que... Mierda, trasnoche. Sí, pero bueno, viste que Buenos Aires no duerme, como dijo Robert De Niro en Nada, ¿no? Adrián Suar, Fernán Mirás, que ya habían trabajado juntos hasta hace muy poco tiempo, ¿se acuerdan en la película En Más del Top que él dirigió? Como hermanos, acá son primos. Lorena Vega, que también trabajó en aquella película y que además Suar quería trabajar con ella después del éxito, la psicóloga de Envidiosa. Sí, perfecto. Claro, y Carla Peterson. Ellos son primos hermanos que llevan adelante una fábrica textil que pertenecía a sus padres que hacen sotoboche, que en este caso serían como unos pilotos, ¿no? Que se hacen chiquititos y pueden llevarse en la cartera. Y que parece que es un éxito y están cerrando un negocio para venderlo a una empresa americana. Pero la cosa se desmadra. Ajá, ¿qué pasó? Intervienen las mujeres de ellos, Suar con Peterson y Vega con Mirás. Y ahí es como que se empiezan a sacar a la luz problemas familiares, hay alguno de los dos que desvía dinero de la fábrica a paraísos fiscales, etc. Llueve en el escenario, y esto no estoy adelantando ningún efecto extraño porque ya Suar lo comentó hace días pasados en una entrevista, como uno de los efectos que llama la atención que suceda. El libro es de él y de Mariano Pensotti, que es un director, un dramaturgo argentino que tiene muchas obras en este momento. Ha escrito Felicidades, también obra que participó Suar y que se hizo película con Alex de la Iglesia. Realizó la dirección escénica de Demencia, que está aún en el Teatro Colón, y tiene adelante Una sombra voraz y otros espectáculos. Ayer estuvo todo el mundo, nadie se lo quería perder, lógicamente. Guillermo Francella, muy amigo de Suar, que además está producido por Suar con Desde el Jardín, estuvo allí. Bueno, Joaquín Furriel, Nico Vázquez, todo el mundo teatrero lo acompañó. Abel Pintos también estuvo. Abel Pintos estaba con la mujer. Yo estaba en la fila 17 y él estaba ahí como en la 10 más o menos. Y en un momento que es la segunda vez que sucede, con Felicidades pasa lo mismo. Quien hace de pareja en su ficción, Carla Peterson en este caso, dice, porque vos sos muy mal actor. Y todo el mundo, todos estallamos de la risa. Se lo dice a Suar. En Felicidades pasa lo mismo. Siciliani le dice, qué mal actor que sos. Y él juega con esto de que tiene ese mote, de que siempre hace el mismo papel, pero que es exitoso lo que hace. Y ayer, bueno, cuando agradecía dijo, vi que todos ustedes se rieron cuando me dijeron que era mal actor. Agradeció y nos mandó a todos a dormir. Dijo, bueno, a casa a dormir. Una hora que dura 1:10, muy llevadera, una comedia liviana, no encontremos nada demasiado extravagante en el guión. Y se produjo alguna sorpresa muy grande, porque ya en la alfombra roja la vimos llegar a Araceli González con sus 2 hijos, Flor Torrente, la mayor, y Toto Kirchner, hijo que tiene con Adrián Suar. Y claro, y después del divorcio muy controvertido que fue en el 2004, él en el 2008 blanquea la relación con Griselda Siciliani y bueno, todo lo que ya conocemos que se hizo mediáticamente. Araceli siempre, como no hablaba bien de él sí, la cuidaba, dijo, es una mujer que cuando nació se rompió el molde, siempre estuvo muy enamorado de Araceli. Luego formó pareja, tuvo otra hija, Margarita, con Siciliani, ahora está con Rocío Robles, una modelo. Pero cuando le preguntaron a Araceli qué hacía allí, dijo, bueno, estamos revinculándonos, somos familia, yo di el primer paso, lloro y hago, dijo, porque ella ha llorado hace poco en la mesa de Mirta Legrand cuando recordaba aquel vínculo. Y además, bueno, por supuesto, la revinculación tiene que ver también con esto de que Toto vea que sus padres se llevan bien. No fue Fabián Masay, pareja de ella, acompañarla porque está bien, se notó como una cosa más de familia, ¿no? Y bueno, eso cobró la repercusión que hoy ha tenido en distintos medios. Pero bueno, Sotoboche se imagina ya que será un éxito como todo lo que hace Suar. Me gustó hasta ahí. Esperaba algo más. Están muy bien todos los 4, pero me pareció que el libro era como muy fácil y muy previsible. De todos modos, estas comedias tienen muchos espectadores, muchos tickets vendidos, ya tienen por delante muchos más. Y está bueno ver a estos 4 actores en escena en donde no han coincidido en otras ocasiones. Así que yo creo que le va a ir muy bien. Además tuvo el fin de semana la bendición de Mirta Legrand, que cuando va a verlo y dice, me reí mucho y voy a volver, es como que ya está. Te santificó Mirta y te eleva a un Olimpo de espectadores y de éxito. ¿Viene muy bien la oferta teatral en la Ciudad de Buenos Aires? Viene muy bien y vendrá mejor aún porque ya se estrenaron algunos musicales, los que faltaban. Billy Elliot, el lunes la veré, y esta semana, el jueves, pasado mañana, se estrenará Charlie y la fábrica de chocolate.
enfrentados en la Sí. vereda. Gran Rex, Charlie y enfrente Billy Elliot. Charlie parece que la escena esa del ascensor en donde vuelan Willy Wonka y Charlie han tenido que modificar el escenario del Gran Rex para realizarla. Bueno, hay mucha inversión y así llevarán en todo lo que es vacaciones de invierno también. Una consulta, porque Sí. hay mucho Broadway importado. ¿Tiene que haber algún tipo de licencia paga para poder hacer la obra? ¿Cómo es ese? No, sí. Comprar derechos. Sí, lo hemos hablado aquí hace unos días de los derechos que se pagan y que no tiene que estar realizándose esa obra en ningún otro escenario en Buenos Aires. Tenés razón. Claro, porque no se puede. Y se pagan por determinado tiempo y al dueño de los derechos se le cuenta en qué sala va a estar, cuántas butacas, cuánto va a estar el precio, la regalía que va a recibir también. Es todo, no es fácil. Y la traducción, hay que mostrarle la traducción, la adaptación para que acepte. Pasa mucho y bueno, y ahora todo lo que estamos viendo tiene que ver con Hollywood, con películas que se han readaptado y con Broadway. Si quieren teatro así más argentino, vayan a las salas independientes. Y allí van a encontrar autores argentinos. Muchas Por gracias, favor. Barbie Arroyo. En control, Sasha Zverev ante Rafael Jodar, el español, sensación en este tramo de la temporada. 7-6, 6-1, 3-2 y saque para Zverev, que tras la deserción de Alcaraz por lesión y las eliminaciones prematuras de Djokovic y sobre todo de Jannik Sinner, es el gran candidato para ganar lo que nunca, un título de Grand Slam. Se está jugando el partido de cuartos de final entre el español Jodar y Zverev, que está 2-0 y break arriba. Ayer se le escapó a Juanma Cerúndolo contra Matteo Berrettini. Perdió en sets corridos, pero los últimos dos en tiebreak. Y se quedó en cuarta ronda. Igual es un gran torneo para él, con el impacto mundial de haberle ganado a Jannik Sinner en la segunda ronda. Tras perder los dos primeros, ganó 7-5, aprovechó el colapso del italiano y después ganó el cuarto y el quinto por 6-1. Charlie y la fábrica de chocolate, recién la mencionaba Barbie, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex, de los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entradas solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie y la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio, únicas 8 semanas. No te lo pierdas.
quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Turismo City, paga menos por viajar. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Varsky, en la mañana de Now 97.9. En todo el país, segunda ronda informativa. Arrancamos con vos, Euge. Dale, estuvo como habíamos hablado, como hablábamos hace un rato, Luis Caputo en el Cambras, en el evento de la Cámara de Empresarios Brasileños acá en Argentina, y dio distintas definiciones. Esta también dio sobre los $2 del Banco Central y qué es lo que está pasando en términos de nos están llenando de dólares. Hoy hay dólares para todos los que quieren importar, para absolutamente todos los importadores, incluso se pueden importar maquinarias usadas para el que no tiene tanta disponibilidad de capital o de crédito, pero esencialmente hoy no hay ninguna arbitrariedad en las importaciones. Cualquiera puede importar y no hay problema de dólares. Tampoco hay problema de dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos a sus casas matrices, como es lógico, ¿no? Y digo, estaba prohibido hasta hace 2 años y medio. Hay dólares para todos los argentinos que quieren ahorrar en dólares. Hasta hace 2 años y medio había cepo, hasta hace menos, no se podía comprar más de $200. Hoy todas las personas humanas pueden comprar la cantidad de dólares que quieren, con todos los dólares que pueden comprar los importadores, las empresas y la gente. Todavía sobran tantos dólares que el Central ha venido comprando a razón de $100 millones por día desde que empezó el año. Bueno, hay dólares para todos, decía Luis Caputo, hablando de un momento dulce, ¿no?, que tiene hoy el Banco Central, casi por llegar a la meta con el Fondo Monetario Internacional de $10.000 millones de compras, no así de acumulación, que tiene que llegar a una acumulación de $8.000 millones. Es distinto, es los dólares que se queda el Banco Central en sus arcas netas. Y dijo algo optimista y bastante ambicioso, que es que las expectativas oficiales ahora son de $17.000 millones de piso de compras del Banco Central y $24.000 millones de techo, para decir así, un rango en el que el ministro de Economía dice que el Banco Central va a comprar divisas. Algo que se le venía criticando al gobierno en términos de acumulación de dólares estos últimos 2 años al menos, de que justamente no tenía un plan de compra de reservas, y el que más se le criticaba era el FMI, justamente porque le tiene que pagar plata. Entonces el FMI le decía: ¿cómo vas a pagarme si de repente no estás acumulando para tener un buen colchón de dólares? Bueno, optimistas los pronósticos del ministro de Economía. Muy bien, gracias Euge con esta ronda informativa. Ele, te toca a vos ahora. Tenemos que hablar del caso de Agostina Vega. Están allanando en este momento la casa de la mamá de Claudio Barreliar, que es el único acusado por el femicidio de esta nena de 14 años. Más temprano habló Soledad, la expareja de Claudio Barreliar, que es la propietaria del auto 4K que quedó bajo la lupa de la justicia después que se viese que Claudio ingresó al lugar donde se terminaron encontrando los restos de Agostina en ese auto. La mujer relató cómo era el vínculo con Barreliar y contó también que estuvo presente en una charla
charla que Barrier había tenido con el padre de Agostina, donde lo que a ella ahora, con el diario del lunes, más le llamó la atención es con la naturalidad con que Claudio Barrier le contestaba las preguntas al padre de Agostina, que en ese momento estaba buscando a su hija y lo único que se conocía era el video de cuando Agostina ingresaba a la casa de Claudio Barrier. En este contexto hay anunciada una marcha para el día de mañana por el colectivo Ni Una Menos. Esto va a ser en la provincia de Córdoba y también va a tener su réplica frente al Congreso de la Nación. El lema se basa en los datos del Observatorio de Violencia de Género, ahora que sí nos ven, junto con la Universidad Nacional del Delta, que dice que desde el 3 de junio de 2015 al 25 de mayo de 2026 se registraron 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina, lo que, dicho en forma más sencilla, equivale a una muerte cada 31 horas de una mujer por parte de un hombre. 12:08 en toda la República Argentina. Mauro Embe. Quinta semana de protestas en Bolivia. Siguen las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, sobre todo las más masivas que se vieron ya hace justamente 5 semanas. Las pérdidas por los bloqueos, sobre todo a la ciudad de La Paz y el Alto, superan los 1.600 millones de dólares y agravan una crisis económica, sobre todo que empezó en el 2023. Hay que recordar que el nivel de inflación que tuvo Bolivia en el 2025 fue bastante alto, fue de 20,4%, que si bien para términos argentinos es bajo, para términos bolivianos es bastante alto, y que ya lleva en el transcurso del 2026 14% de inflación, ¿no? Que es una de las principales quejas de los manifestantes, además de que habíamos dicho, la ley de tierras, que finalmente fue derogada y demás, pero que siguen todavía manifestándose. En este caso, si bien el gobierno de Rodrigo Paz llama al diálogo, las manifestaciones no cesan, y lo que va a resultar seguramente determinante, incluso quizás más de lo que pueda decidir o no Evo Morales, ¿no? Que se la achaca justamente se acusa por parte del gobierno de ser el instigador de las protestas. El rol trascendental sería el ACOB, que es la Central Obrera Boliviana, dependiendo de si se plantea dialogar con el gobierno o no, y de hecho hay debates internos al día de hoy en la Central Obrera de si acceder o no a lo que está ofreciendo Rodrigo Paz, y esa sería una de las claves para destrabar o profundizar todavía más el conflicto. Barbie Arroyo. Bueno, mitad de año es el mes de los grandes tanques, ¿no? Porque llega Toy Story 5. No tiene fin esta saga, parece, ¿no? Me encanta. Y además se va adaptando a lo que sucede Claro. con los niños. Claro. Porque acá la protagonista es Jessie, la vaquera. Claro. Por eso la música será de Taylor Swift, que la va a presentar, Bien. va a salir el single recién el viernes, y tiene una cosa country, ¿no? En donde la vaquera tendrá como desafío enfrentarse a la tecnología. Llegará Lilipad, la tablet que la niña ahí recibe, y que, bueno, hay que ver cómo los juguetes se las ingenian para tratar de no perder protagonismo en la vida de una criatura cuando todo está invadido por los celulares, la tecnología, lo que nos pasa en casa, o lo que uno trata de que los chicos estén alejados por lo menos mientras transitan la infancia. Así que va a ser un éxito seguramente. Las voces en inglés, para los que quieran ver en inglés, va a estar una vez más Tim Allen como Buzz Lightyear, por supuesto Tom Hanks está allí como el vaquero, ¿no? Y bueno, la idea es seguir Woody, ¿no? Hablamos de Woody, por supuesto. Claro. Seguir con toda la saga. Y ¿Sigue Tom Hanks en la voz de Woody? Sí, ¿no? Y además, 30 lo más años loco después. es que Woody usa todo el tiempo el sombrero de vaquero, ¿no? Sí. Sin Sí. sombrero no hay vaquero, es la frase. Pero se le empieza a asomar Una- la pelada. Una incipiente calvicie, como los que crecimos con Toy Story también, que también Claro, estamos, claro. ¿no? Incipientes calvicies. Y cara de papa, que siempre tuvo un humor así medio ácido, dice, ¿qué es? Están todos así como encandilados por un brillo. ¿Qué tenés ahí atrás? Claro, y tienen que empezar a ver de qué manera le tapan la pelada a Woody. Y bueno, y todo lo que lleva con el paso del tiempo, ¿no? Que se empiezan a deteriorar los juguetes. En las ¿Mejor voces- Toy Story de las 4 anteriores? Bueno, esto es muy personal, ¿no? Para Claro. mí, la tercera, que La es- del oso, la del oso ¿La del malo. oso? Oso malo. sí, estoy pensando si es esa. Sí, la tercera, La de la exactamente. guardería. Esa es la del oso, la Cuando- cuarta es de Forky. Sí, porque me puse a llorar con el final cuando Es terrible Andy le ese deja final, terrible. a la La 2 niña. es Buzz Lightyear. Claro. No, yo para mí la tercera, déjeme la tercera. Déjenme la tercera. Sí. Yo soy, a mí la 3 me encantó del 2010 además, y yo tenía 13 en ese momento, pero me encantó igual, y la segunda me fascina igual. La 2, chicos. La 2 es espectacular, que es cuando conoce a Jessie. Claro. Woody, es cuando Ah. Tiro al Blanco y Jessie entra en la 2, que es para mí la parte del aeropuerto, me encantaba cuando era chico, con todas las Sí. valijas que tiene la guerra ahí entre los juguetes. Y ahí nos dimos cuenta con Jessie lo bajito que es vos, ¿no? Sí. Ujú. Es un. Taylor Swift dijo que ella era muy fanática de Toy
historia, dice que no podía creer cuando la llamaron para hacer la canción, porque era ponerle música a uno de sus dibujitos o de sus películas animadas favoritas. En la versión en español va a estar Bad Bunny, va a estar Bizarrap y Miguel Granados también. Sí, exactamente, ellos van a hacer el doblaje. Pero nadie como el que hizo de Bob Cotlas, relator de la carrera de Cars en 2006. Ah, claro, porque además, ¿se acuerdan que en Cars eran todos actores o talentos argentinos, ¿no? Vero Lozano, Nico Vázquez. La traducción que hizo al español argentino. El doblaje. Sí, el doblaje que se realizó exactamente. Daddy Brieva, como Mate. Claro, Tom Mate, sí. ¿Y quién relató la carrera? ¡Qué grande! ¿En serio? Mirá. Claro, el personaje se llama Bob Cotlas porque en Estados Unidos hizo Bob Costas, de los mejores periodistas estadounidenses de todos los tiempos. Tipo que relataba, analizaba, un monstruo total. Y en ese momento Pablo Sajores, de Disney, te convoca. A quien conocía, me dijo, ¿querés hacer esto? Sí, obvio. Yendo. Y tuvimos una premiere en una de las salas de Disney para mi hijo Valentín, el único de los tres que estaba en ese momento, 2006, 3 años, y sus amigos. Y o sea, que relataste la Copa Pistón. ¿La Copa Pistón? La Copa Pistón. Claro. Sí, sí, y esto sí. fue al revés, o sea, vos hiciste, pusiste tu voz y luego se sumó la animación, porque por lo general en el doblaje, viste que es todo trabajar todo el lip No, sync. tenía que ver. Ah, trabajaste desde la y película. no se sabe quién ganó, entonces tenía que seguir el ritmo de... El lip sync de claro, con la lengua de, exacto. Rayo McQueen. Sí. Muy bien, claro. Hice Qué de trabajo Bob ese, Cotlas. Hermoso. Sí. 1 hora. Además estar ya, quedar en la historia de las películas de Pixar. No hay nada más Me lindo dijeron, que no estar en tengo- esas películas. No tengo plata, no me importa. O sea, ¿Cómo te lo? hagamos un honorario simbólico. No importa. Sí. Y que te escuche tu hijo. Vero qué Lozano lindo. fue Sally. Sí. Nico Vázquez, Rayo McQueen. Sí. El Flaco Traverso. También. Doc Mirá. Hudson. Claro. Era la leyenda que había que ganar. Gino Reni. Oh, y el recordado Gino. Luigi. El que cambiaba los neumáticos. Daddy Brieva. Daddy Brieva hacía Mate. Tom Mate, la grúa. Toda destartalada que tenía. Mate, pero se alentó. Estoy sacando la información de tu perfil de Twitter, de un tweet que me apareció tuyo. Perfecto. Claro. Marcos Di Palma. Marco Di Palma Chick hizo Hicks. Chick Hicks, el malo. Mira. El del bigote. El bigote. Fue un furor Sí, esa sí, película. sí, sí. ¿Sabes la torta que en casa el Flaco con todas Traverso. las Flaco Traverso hizo los Doc autitos? Doc Hudson. Yo el tuve maestro. un cumpleaños de hija de temática Cars. Hija, ¿eh? Sí, con todo. Mirá. Fue Haberlo furor sabido en te su llevaba. Era muy lindo. 2006. 2006. Sí, Qué sí, lindo sí, sí. recuerdo. Lindo recuerdo. Sí, ¿cómo no? La tengo que encontrar la película. Bueno, porque debe estar en Disney Plus. El tema no sé si debe No tener sé si cargada está la con- traducción, la el doblaje traducción. al español Claro. argentino. Yo la vi, Yo o no sea, sé si cuando esto ves que con niños. subiste Yo la tengo en será- DVD. No puedo escuchar. Cuando la vi en casa con hijos, la vi con el doblaje Claro. argentino. Fue Acá el día de la estás. muerte del Flaco Traverso. Claro. Pero se lo paso a los no, chicos. acá no. No, yo relato la carrera. Debe estar, ¿eh? Bueno, la voy a volver a ver. La vamos a buscar. Además, Sí, sí. después de verla, viste que con los chicos uno la ve 1, 2, 20 veces. Absolutamente. Qué lindo recuerdo. 12:15 en toda la República Argentina.